Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer estar aquí nuevamente eh, con la oportunidad para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar nuestro tema sobre la renovación de la mente. En la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de cómo la involución de la mente nos puede llevar a ciertas condiciones mentales que la Biblia refleja y también platicamos un poco de cómo debería ser al contrario, deberíamos evolucionar en nuestra mentalidad. Pero todo eso vamos a ir detallando algunas cosas el día de hoy en esta serie. Estamos agradecidos con Dios porque nos da este privilegio. Así que acompáñeme a hacer una breve oración para que pongamos este estudio en las manos del Señor, que Él nos ayude, que Él nos bendiga, que Él esté con nosotros. Y si tiene alguna petición, algo, hágaselo saber al Señor, póngalo en sus manos y deje que el Señor pueda confortar su alma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, de reunirnos en pos de ti, en torno a tu nombre. Nuestro objetivo es acercarnos y conocerte más a través de tu palabra, de las escrituras, no con los pensamientos humanos, sino con lo que tu palabra dice, Señor. Queremos que abras nuestra forma de pensar, abre nuestro entendimiento. Ministranos hoy tu hermosa palabra, enséñanos, danos, Señor, esa capacidad para discernir y danos esa palabra de revelación, que algo se produzca dentro de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos para que tengas a bien, Señor, bendecirnos en esta noche, tomes las peticiones de cada uno de mis hermanos y puedas obrar en sus vidas de acuerdo a tu voluntad. Pedimos de tu presencia sobre nosotros, pedimos que tú estés en medio nuestro, que nos des ese espíritu, Señor, de revelación y que podamos salir edificados en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Si tiene la oportunidad de compartir con alguien más esta enseñanza, hágalo. Si no, de todas formas, posteriormente el video se queda aquí en la página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, Ebenecer el Refugio Querétaro. Así que vamos a comenzar y déjeme ponerle aquí la renovación de la mente. Eso vamos a comenzar a hablar. De esto es lo que vamos a seguir hablando, la renovación de la mente. Y nuestro versículo base, si usted recordará, fue Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si usted recuerda, estuvimos viendo que si uno se adapta a la forma de conducirse del mundo, no podemos ser transformados en la renovación de nuestra mente. Si no somos transformados, si no somos renovados en nuestra forma de pensar en el Señor, vamos a involucionar en nuestra forma de pensar. Ahorita vamos a hacer un recuento de los tipos de mente que vimos la vez pasada, de cómo se involuciona. Entonces, recuerde la clave de este pasaje. Si yo me adapto, adaptarse es algo así como no necesito tener la forma que el mundo tiene, sino simplemente adaptarme a la condición de ellos. La palabra o una de las explicaciones mejor dadas es un engrane, llámese un engrane enorme, grande, puede tener al lado un engrane chiquito, ¿no? Que no tiene ni el mismo tamaño, ni el mismo grosor, pero este se puede adaptar al movimiento de este de tal forma que cuando giran se sincronizan. A este proceso se le llama adaptación. Entonces, cuando la Biblia dice no te adaptes al mundo, no nos está diciendo
que seamos totalmente mundanos o que estemos hechos totalmente a la forma del mundo, sino que vamos adaptando ciertos pensamientos, ciertos criterios a como los tiene el mundo y vamos poco a poco adaptándonos de tal suerte que cada vez que yo adapto mi forma de pensar a como la tiene el mundo, sucede que mi mente involuciona en el Señor. ¿Por qué involuciona? Porque no es renovada. Entonces, la clave es, no me adapto para ser renovado. De la otra forma fue, si yo renuevo mi forma de pensar en el Señor, no me voy a adaptar al mundo. Y el tercer punto fue, si yo renuevo mi forma de pensar, voy a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para mí, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero si yo renuevo mi mente, es como voy a poder comprobar. Bueno, eso lo estuvimos viendo la vez pasada, déjeme recordarle aquí y vamos a ponerlo en la pantalla completa. Dice que estuvimos viendo 6 tipos de mentalidad de involución en el Señor. Vimos la mente embotada, mente terrenal, mente carnal, mente cerrada, mente depravada y mente corrupta. Y aquí un pequeño resumen de todo lo que nos tardamos la vez pasada. La mente embotada habla de la mente endurecida. La mente, una mente endurecida, acuérdense que vimos que venía derivada de una palabra griega que también significa un tipo de piedra, es una mente que no recibe, no que no entiende, que no recibe, que no escucha, que no ve, está endurecido, una mente embotada. Una mente terrenal es aquella que no entiende lo espiritual, que todo lo quiere poner a nivel tierra, que es más importante defender a los animales que lo que el Señor dice en su palabra acerca de los seres humanos, que es más importante, no sé, el cambio climático que temas espirituales dentro de nuestras vidas. Esa es la mente terrenal. No entiende lo espiritual, solo ve lo del plano humano. Luego vimos la mente carnal que solo piensa en sus deseos. Ahí habría que cambiarle y habría que ponerle en sus deseos. Solo piensa en sus deseos físicos, en sus deseos almáticos. Vimos cómo en otra ocasión estuvimos estudiando acerca de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. La versión, me parece que era la de Dios habla hoy, decía que anhelamos, deseamos lo que es agradable, el deseo de poseer lo que agrada a nuestros ojos. Bueno, vimos también la mente cerrada, es aquella que no entiende la palabra de Dios. Fíjese que diferente de la mente embotada, no es la que no lo recibe, sino no la entiende. Y no solo no la entiende intelectualmente, sino tampoco no le da esa capacidad de comprender las escrituras. Fíjese, le voy a recordar, vimos aquel pasaje en donde los discípulos sabían lo que Jesús les había dicho, que iba a resucitar al tercer día, vieron toda la clase de milagros que él hizo, lo acompañaron en todas las manifestaciones proféticas que él hizo, todas las profecías que él hizo, el cumplimiento de todas ellas, y cuando Jesús resucita, las mujeres les llevan esta noticia a los discípulos, ellos tenían no estaban endurecidos, pero no entendían, no tenían esa capacidad para comprender, porque la mente cerrada está ligada a un entorno que estamos viviendo, a un entorno en el cual estamos estresados, deprimidos, oprimidos, en fin, muchas cosas que impiden que nosotros podamos entender la palabra. Luego vimos la mente depravada, que el punto importante que queríamos destacar nosotros es que son los que están privados de la verdad, no tienen acceso a la verdad. Y la mente corrupta, que lo concluimos de esta forma, que es todo lo que ve, todo lo que oye y todo lo que habla pasa por su filtro de corrupción.
Es decir, si hablamos de una corrupción del tipo, ah, no lo sé, del tipo de fraude, ¿no? Una persona que ya está corrupta internamente, que tiene una mente que ya se corrompió, piensa que todo el mundo le está haciendo fraude, todo lo que oye, lo oye relacionado al fraude y lo que habla es para hacer fraudes. Ese es un ejemplo muy, muy básico. Entonces, todas estas tipos de mentalidad la vimos la vez pasada y hablamos de que es una involución de la mente que está lejos del Señor. Ahora, vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema del día de hoy. Fíjese, no puse qué versículo es este, nada más puse la referencia. No, no, no lo podemos dejar así. Permítame un segundo, ah, ahorita lo saco. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí está mi Biblia. Eh, um, Muy rápido. Ahorita le digo qué versículo es el que estamos viendo en pantalla. Eh, ¿Cuál es? Efesios 4:17. Efesios 4:17. Deme oportunidad de corregirlo aquí para que no sigamos teniendo el error. Efesios 4:17, Dios santo, todo se cerró, ya está aquí. Efesios 4:17. Listo. Oh, todo pasa. Ok. eh, ya está. Efesios 4:17. Esto pues en la versión Dios habla hoy. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, la gente del mundo, los cuales viven de acuerdo con sus criterios equivocados. Fíjense, les voy a poner el mismo versículo en distintas versiones, que curiosamente cómo las distintas versiones traducen el tema de la vanidad de la mente. Entonces, punto número uno. Efesios 4:17 dice que la gente del mundo vive de acuerdo con sus criterios equivocados. Nos estamos refiriendo al tema acerca del Señor, porque dice, esto pues digo y les encargo en el nombre del Señor que ya no vivan como ellos. ¿Por qué la gente que no conoce a Dios vive y piensa como lo hace? Hay otro versículo que no lo traigo, pero dice la Biblia en el libro de Proverbios o en el libro de Job, no recuerdo, dice que tal es el pensamiento, tal es la persona. Así como piensa, así es la persona. Entonces, una persona que no tiene al Señor, dice la Biblia, vive de acuerdo con sus equivocados criterios. Eso está interesante. Vamos a ver el mismo versículo, Efesios 4:17, pero ahora en la nueva versión internacional. Dice así, vivan como hijos de luz. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Pensamientos frívolos, pensamientos fríos, sí alejados de la existencia de Dios, pero de una manera visceral, ¿no? De una manera cruda. Los pensamientos frívolos, como piensan los del mundo. Y ahora vamos a ver, me parece que es el último, Efesios 4:17, la versión Kadosh. Dice, por lo tanto yo digo que en verdad, en unión con el Adón, con el Señor, insisto en esto, ya no vivan como paganos con su forma estéril de pensar. La Biblia Kadosh trata de resumir que el tema de la vanidad de la mente es que se viven pensamientos estériles, que no llevan fruto, que no tiene ninguna consecuencia. Fíjese,
algo que hoy en día es bien importante para la sociedad es el tema de cómo nos ven y cómo opinan de nosotros en las redes sociales. Y resulta que aquellas personas que tienen miles, cientos de miles, millones de seguidores en las redes sociales, es una forma estéril de pensar en qué sentido, en que nada de eso trasciende. No hay importancia en el plano siguiente. Por lo tanto, entonces, aquí estamos resumiendo que el apóstol Pablo dice, Efesios 4:17, que nos encarga que ya no vivamos como viven los del mundo, en una vanidad de la mente, pensamientos frívolos, una forma estéril de pensar, que criterios equivocados, que ya no vivamos de esa forma, porque así el Señor mira a la gente que no lo conoce, que vive de acuerdo a criterios equivocados. Bueno, ahora déjenme mostrarle, yo creo que le voy a mostrar mi Biblia porque van a ser varios versículos. Mire, voy a comenzar con este, Efesios 4:18, pero le voy a poner ahorita mi Biblia en la pantalla para que podamos leer los siguientes versículos. Efesios 4:18 dice, que estos, los que viven en la vanidad de la mente, o sea, los que viven sin Cristo, están entenebrecidos en su entendimiento. Y fíjese qué tremendo lo que está coloreado ahí. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí vamos a hacer un punto. Ignorancia en el Señor. La ignorancia no es, esto creo que alguien lo dijo, porque suena demasiado elaborado para que lo haya pensado yo. Pero ignorancia, sí, alguien lo dijo, ya recuerdo, pero no recuerdo quién. No es desconocimiento. Desconocimiento, en realidad, sí, yo puedo ignorar algo que desconozco, ¿no? Pero en relación a Dios, ignorancia no es desconocimiento, es rebeldía. Aquí está la fuente. Aquel que ignora a Dios no es porque desconozca de Dios, sino es porque no lo quiere conocer, porque hay dureza en el corazón, porque prefiero la vida que hay en el mundo. No es que, pues yo no sabía nada, o sea, sí, desconocen muchas cosas acerca del Señor, pero las desconocen porque las quieren desconocer, porque a más de cualquiera de nosotros, más de una ocasión, era lo que quería decir, en más de una ocasión alguien llegó y se acercó a nosotros para hablarnos acerca de Dios. Bien, mal elaborado, con tal vez no la correcta teología y doctrina, pero entonces si nosotros ignorábamos acerca de Dios, no era simplemente por desconocimiento, sino porque había dureza en el corazón. Entonces aquí la palabra del Señor dice, no andes como los paganos andan, como en la vanidad de su mente. No estamos hablando de la vida de pecado, de la mundanalidad, no, estamos hablando de la mentalidad. La recomendación que dice Efesios 4:17 fue que no andemos de acuerdo a cómo piensan los del mundo y cómo viven ellos, versículo 18, están entenebrecidos en su entendimiento, no tienen la capacidad, su entendimiento está oscurecido y están excluidos de la vida de Dios. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión le dijo a la iglesia de Corinto, les dijo, ¿cómo es posible que ustedes vayan lleven los problemas que tienen dentro de la iglesia con los jueces seculares? ¿Cómo es posible que a ese grado hayan llegado? Que no puedan arreglar, dirimir sus problemas aquí internamente y los quieran llevar con alguien que no conoce al Señor, porque no conoce nada de la dinámica que hay dentro de la congregación. Entonces, eso es semejante a cuando nosotros queremos exponer con la gente del mundo nuestros problemas en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos tienen oscurecido su entendimiento en relación a Dios.
entenebrecido y están excluidos de la vida de Dios. No comprenden, por ejemplo, no comprenden por qué usted y yo debemos de servir. Creo por ahí vi una publicación del pastor ay, se me fue su nombre, pero es el pastor de Ebenezer en Miami, y él decía que todo aquel que ama a Dios le sirve, pero no todo el que le sirve le ama. Totalmente cierto. No todo el que sirve al Señor le ama. Pueden servir porque son serviciales, ¿no? Pero todo aquel que ama a Dios debe servirle. Entonces, hablando de esto, hablando del servicio, de nuestra devoción, de nuestra dedicación a buscar al Señor, a apartarnos en santidad por algunas, de algunas cosas, de algunos hasta eventos en la familia, en la comunidad, apartarnos. Viene, ¿no? Viene una época muy fuerte de muchas fechas que los cristianos deciden qué si celebran y qué no celebran. Y bueno, en este caso lo que quiero decir es, todo esto que nosotros hacemos por amor a Dios, el pensamiento del mundo no lo entiende, está excluido de la vida de Dios. No sabe la pasión que se produce en uno cuando uno le sirve al Señor. No entiende por qué uno va aún hasta ponerse un uniforme y servirle a Dios y hacer ciertas cosas. No lo pueden comprender. El mensaje principal es que no nos hagamos como ellos. No, decía Efesios 4:17, no vivamos como ellos. Que nuestra mente no se adapte al pensamiento de ellos, porque todos ellos, los que no conocen del Señor, llámese la gente del mundo, tienen entenebrecido su entendimiento y están excluidos de la vida de Dios. Eso es tremendo. Pero le voy a compartir mi Biblia porque quiero llegar a un versículo en donde sí todavía habla acerca de algunas cualidades de la gente mundana, pero ahorita no estamos estudiando eso, sino vamos a ver cómo dice a partir del versículo 22, Efesios. Ay, parece que tenemos un poco de problemas ahí con el audio cuando ponemos la otra pantalla. Parece que tenemos. Sí, ok. Bueno, entonces le voy a leer lo que dice mi Biblia, porque tuvimos un problema por ahí cuando ponemos la otra pantalla. Efesios 4:22, usted si lo puede leer ahí en su Biblia, en sus escrituras, en su teléfono, en su Biblia de papel, dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Fíjese, hablábamos, se acuerda que vimos una mente corrupta, ¿sí? La, eh, la forma de pensar del mundo lleva a la mente corrupta, porque si nosotros no dejamos de vivir como vivíamos anteriormente, adaptados al mundo, entonces dice Efesios 4:22 que nuestra mente se va a corromper según los deseos engañosos. 4:23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El 24 dice
Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, 25, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y me voy a saltar a... ¿dónde está? Ok, aquí voy a seguir. Fíjese cómo es que es renovado el espíritu de nuestra mente. Era lo que quería leer. No, versículo 24, nos tenemos que vestir del nuevo hombre y tenemos que actuar como el nuevo hombre que fue creado en justicia y santidad. ¿Cómo actúa el nuevo hombre? ¿Cómo debe de actuar el nuevo hombre que nosotros somos, con el que nos debemos de vestir a diario para que se renueve el espíritu en nuestra mente? Versículo 25, dejando la falsedad. Le vamos a pedir aquí a mi esposa que nos lleve ahí las notas. Punto número 1, dejando la falsedad. Ese es el vestido del nuevo hombre. Punto número 2, hablando verdad con el prójimo. Fíjese, nada más. Punto número 3, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. O sea, sin enojo, sin ira ni contienda. Versículo 27, no deis oportunidad al diablo. Yo estoy leyendo lento porque mi esposa lo está apuntando para que ahorita lo podamos recapitular. Versículo 28, no robe más. Dice la Biblia, el que roba, no robe más. Le ponemos, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, hacer lo bueno, a fin de que tenga que compartir, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, no robar más, hacer lo bueno con sus manos y dar al que tiene necesidad. Ese es el versículo 28. Luego el versículo 29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Nada más le ponemos, no malas palabras. ¿No? Pero no solo que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Entonces no solo es no voy a hablar lo malo, sino también otro punto es hablar lo edificante. Según la necesidad del momento, fíjese nada más, ¿no? Para que imparta gracia a los que escuchan. Es decir, que lo que es edificante, miren, en muchas ocasiones la gente peca de soberbia y peca de religiosa, porque piensan que simplemente porque están hablando cosas de la palabra de Dios, todo es edificante. Y sí, la Biblia dice, según de Timoteo 3:16, que toda la palabra es útil para edificar. Pero aquí dice que hablemos lo que sea edificante según la necesidad del momento, para que impartamos gracia a los que escuchan. Eso a veces como que uno lo pierde de vista o muchas personas lo llegan a perder de vista. No se fijan en el dolor. Por ejemplo, partió un familiar muy querido y a veces el de mentalidad religiosa simplemente dice, ay, ¿por qué lloran si ya sabe que está en el cielo y está vivo? ¿Qué no creen? Y aquí dice, según la necesidad, lo que sea edificante para impartir gracia a los que escuchan. Híjole. Bueno, y el último punto del hombre nuevo revestido es no entristezcáis al Espíritu Santo. Con eso hace un pequeño sello. Y bueno, y todavía viene una lista, pero creo que es parte de lo mismo que estamos aquí mencionando. Entonces, hemos leído, dijimos que necesitamos vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? O sea,
Versículo Efesios 4:23, necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo es la renovación del espíritu de nuestra mente? Cuando yo me visto del nuevo hombre. Mire, esto no es tan distante de lo natural. Es decir, si yo antes trabajaba en un lugar y ahora me cambié de trabajo y tengo un badge, tengo un gafete de mi nuevo trabajo, cuando yo porto ese nuevo gafete, aún a mí me recuerda, oye, la semana pasada trabajabas en otro lado, pero ahora ya tienes un nuevo trabajo, ahora te identificas con una nueva empresa, compórtate de acuerdo al protocolo y al código de ética que tiene esta nueva empresa. Eso es lo importante, porque a lo mejor, por ejemplo, es importante ese tema de los valores en las organizaciones, porque un valor, por ejemplo, en una empresa de comida rápida es la eficiencia, hacerlo todo rápido, pero un valor en una empresa de atención a clientes, pues no es tan importante que lo hagas todo rápido, lo que es importante es que le des tiempo al cliente, que lo escuches, que lo puedas comprender. Bueno, todo esto lo digo porque está relacionado a la vestimenta que uno utiliza. Entonces, cuando yo renuevo el espíritu de mi mente, cuando yo entiendo que tengo que renovar mi mente, voy y tomo la vestidura del nuevo hombre. Y recuerdo, ok, ya me levanté en la mañana, voy a salir a la calle, voy a trabajar en la casa, voy a hacer lo que tenga que hacer, tengo la vestidura del nuevo hombre. ¿Cómo, cuál es el código de comportamiento de este nuevo hombre? Y eso es lo que va a alimentar a nuestra mente y nuestra mente se va renovando. ¿Cuál es el código de comportamiento del nuevo hombre? Cuando yo me puse este vestido, entonces leímos y dijimos, número uno, no hablar falsedad, dejando la falsedad de un lado. Eso involucra hasta las falsedades propias, religiosas, que, mire, a veces una falsedad es, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios, bendecido, todo bien, gracias a Dios. Y es totalmente falso. No vamos a andar confesando nuestra condición por todos lados a quien nos pregunte, pero debemos de darnos cuenta que este nuevo hombre, que este vestido del nuevo hombre, que es la renovación de la mente, cómo yo voy adaptando mi mente al nuevo hombre, con el código de comportamiento, le estamos llamando, es dejo a un lado lo que es falso, el engaño, la mentira. Luego el segundo punto, hablando verdad con el prójimo. El segundo punto entonces fue hablando verdad. Pero no quiere decir que si yo dejo de hablar falsedad, eh, eh, ya incluye que yo esté hablando verdad, porque simplemente puedo no decir mentiras y omitir verdades. Entonces aquí cierra el círculo virtuoso. No hable falsedad, hermano, hable verdad. Y las verdades son verdades de Dios. Hay cosas que si nosotros tenemos nuestra mente llena de la palabra del Señor, estamos renovados. Fíjese, usted se va a dar cuenta, mi esposa y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, que cuando nuestra espiritualidad está acá, nos llega una mala noticia y mire, la mala noticia nos hace, diría mi abuelita, lo que el viento a Juárez. ¿No? Es decir, la capoteamos, decimos, no pasa nada, nuestra confianza está puesta en el Señor, nuestra esperanza está firme y todo. Pero cuando nuestra espiritualidad está abajo, la mala noticia nos llena de temor, de miedo. Por eso la Biblia dice, no temerás las malas noticias, porque estarás confiado, ¿no? Pero eso depende de lo que está llena nuestra mente, de qué hombre estamos vestidos. Y esto no es solamente porque si Dios quiere, así sucede, de que yo tenga un momento de oración, de administración,
que el Señor venga y con su Espíritu Santo transforme mi forma de pensar y ya, yo salga y yo digo, ya recuperé mi mente. No, es un proceso, como dice Romanos 12, 1 y 2, a diario, que tenemos que vivir constantemente, renovando nuestra mente, renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? Sabiendo cómo debemos de comportarnos, sabiendo que debemos de dejar de lado la falsedad, empezar a hablar verdad, y acuérdense que la Biblia dice que la verdad liberta. A veces por no tener conflictos con otras personas, a veces por no tener diferencias con otras personas, uno calla verdades. Y la Biblia dice que debemos de hablar verdad cada cual con su prójimo, es decir, no con su enemigo. Si le vamos a hablar una verdad a alguien, o sea, no al enemigo le tengo que decir una verdad que es que vas a ir al infierno si te mueres robando, ¿no? No, aquí dice, habla verdad con tu prójimo. Y el prójimo, ¿cuál es el contexto de este texto? Que cuando Jesús dijo, ¿cuál es el segundo más grande mandamiento? Amar al prójimo. Entonces estamos hablando que vamos a hablar verdad a las personas que amamos y que debemos de amar a nuestro prójimo. Bueno, ese fue el número 2. El número 3, airaos, pero no pequéis. Cuando me visto, me pongo la chaqueta, me pongo la vestidura del nuevo hombre, yo estoy renovando mi mente diciendo, este nuevo hombre no debe de pecar por enojón. Este nuevo hombre se tiene que controlar. Este nuevo hombre tiene que respirar. Y mire qué importante es, porque, por ejemplo, los ejercicios que se llegan a usar secularmente es respire profundo, cuente hasta 10 para que no se enoje y todo eso funciona. Pero si nosotros pudiéramos voltear a ver en ese momento nuestra vestidura, que nuestra vestidura, hay un tema bien bonito que está compartiendo el pastor Luis Armas de Benecer Sabinas en Nuevo León, aquí en México, acerca de las vestiduras sacerdotales. Le está dando un ángulo no diferente, pero sí muy de estudio. Y ahí podemos ver el detalle de las vestiduras. Aquí solo estamos diciendo, nos vestimos, nos ponemos esa vestidura espiritual y cuando estoy a punto de hablar falsedad, volteo a ver y digo, yo traigo el vestido del nuevo hombre, de esto me revestí, entonces debo de tener cuidado. Entonces, airaos, pero no pequéis. Luego, el siguiente es no darle oportunidad al diablo, no darle lugar al diablo. La otra vez estábamos analizando cómo le damos lugar al diablo. A través del enojo le damos lugar al diablo, le damos lugar al diablo cuando un matrimonio se separa y no es para orar, le están dando lugar al diablo. Eh, y no recuerdo, había otro tercero más que habíamos estudiado, pero bueno, entonces el nuevo hombre no le da lugar al diablo. Es decir, yo sé que me voy a meter en una situación en la que me voy a herar y voy a pecar. Y al final le voy a dar lugar al diablo. Entonces, no le doy lugar al diablo, no me expongo ante esas situaciones. El problema no es cómo le hago para controlarme. A ver, hermano, perdóneme por lo que voy a decir, de quienes nos estén escuchando, ¿no? Pero en algún momento algún joven me decía, hermano Carlos, ¿cómo le hago para resistir la tentación cuando ya estoy en la habitación del hotel? Y decía, pues no, ahí ya no la vas a poder resistir la tentación, ¿no? Sino se resiste antes, ¿no? Ahí ya es casi caso perdido. No debemos de dar lugar al diablo, no debemos de permitir que cierto tipo de forma de pensar se vaya creando. Bueno, el siguiente es, ¿qué es el cuarto? El no robe más. El cuarto, el que roba, no, el quinto, el que roba, no robe más. Es decir, el que está teniendo una actitud pecaminosa,
deje de hacerlo. Deje de hacerlo y no solo deje de hacerlo, sino ahora haga lo contrario. Fíjese que aquí no estaba Saqueo, pero Saqueo exactamente hizo esto. Saqueo, yo no sé si de ahí viene el saqueador, pero Saqueo, cuando recibió a Cristo en su casa, él tenía la evidencia de que era un ladrón. Él tenía la evidencia de que seguramente estaban ahí las batallas, estaban ahí cosas, la evidencia de cómo estafaba a la gente. Cuando él le dio oportunidad, no al diablo, sino al Señor, de entrar a su casa, él fue redarguido por el Espíritu Santo y no simplemente dejó de robar, sino que hizo ahora lo contrario. Ahora utilizó sus manos para hacer el bien y para compartirle a otros que estaban en necesidad de lo que él tenía. Entonces, ¿cómo renuevo el espíritu de mi mente? Dejando de hacer lo malo, dejándolo de hacer y más bien haciendo con mis manos, haciendo lo bueno, haciendo cosas de tal forma que yo pueda compartir a otros que tienen necesidad. Ese es un punto bien importante, ese está en el versículo 28. Luego, ese lo dividimos y dijimos, el quinto era el que robe, no robe más, el 6 es hacer lo bueno, porque podemos simplemente dejar de hacer cosas malas. Es decir, podemos dejar no sé, de hurtar cosas, de tomar dinero, no lo sé, la lista puede ser demasiado grande, pero tampoco hay algo bueno que estemos haciendo. Y estamos hablando de las cosas en el Señor. Entonces, la instrucción es cómo se renueva la mente, se pesa, se da cuenta cómo hemos visto un par de cosas que se dice, no hables falsedad, sino habla verdad. Robabas, ya no robes, sino ahora haz cosas buenas y comparte con otros. Ese es el sobrepeso que se le pone para que la mente pueda ser renovada. Recuerde que lo que necesitamos es que a diario nuestra mente vaya entendiendo que se debe de ir ajustando. Y por lo tanto, entonces, si hacíamos algo de una forma de acuerdo a los criterios del mundo, entonces ahora hagamos otra de acuerdo a los criterios divinos. ¿Y cuál es? Lo contrario, no solo dejarlo de hacer, no solo ya no gritar, no solo ya no enojarse, no solo ya no robar, no solo ya no hablar mentira, sino hacer ahora cosas buenas, provechosas. Por eso la Biblia dice que pecado es conocer las cosas buenas y no hacerlo. No solo es dejar de hacer lo malo, sino también es hacer lo bueno. ¿Y por qué lo dice? Porque quiere decir que si nosotros eh, no estamos haciendo lo bueno, no estamos vestidos del nuevo hombre. Bueno, vamos más adelante. Y concluimos diciendo, bueno, todavía no, un penúltimo era el 29, no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, ¿no? Malas palabras. Pero entonces, hay que detenerse de estar haciendo lo malo. Pero la renovación de la mente va acompañada o la base es dejar de hacer lo malo, pero para que fructifique la renovación de la mente es hacer lo bueno. Entonces, lo malo es hablar malas palabras. No estamos hablando solamente de groserías, sino de maldiciones. A veces uno maldice a la familia. Fíjese, uno como hombre luego no se da cuenta que su voz, sus palabras tienen demasiado efecto en, no en las personas en general, sino en mi caso, por ejemplo, yo tengo una esposa y tengo una hija chiquita todavía de 10 años y a veces uno no se da cuenta que las palabras, como uno las dice y las utiliza, tienen un efecto fuerte en la vida de ellas. Y la Biblia dice, no permitas
que salgan de tu boca este tipo de palabras. Ya ves, ¿no? Y me estoy refiriendo a que no, yo no estoy diciendo groserías, no estoy maldiciendo a nadie, pero la palabra que salga de nuestra boca debe de ser buena, que edifique, buena para que la gente que nos escucha pueda edificar, pueda crecer, que lo que yo digo, que lo que yo hablo pueda servirle a quien me escucha para ser edificado, que mi palabra sea edificante. Entonces, ¿cómo renuevo mi forma de pensar? Dejo de hablar lo malo. ¿Qué es lo malo? No solo es las palabras altisonantes, obviamente, las maldiciones, el desearle mal a alguien, sino, en fin, aquí no hay una aclaración de todo lo que comprende lo malo, las palabras malas. Para eso es que nosotros tenemos Espíritu Santo. En boca de otro, a lo mejor una palabra no puede ser mala, pero en mi boca el Espíritu Santo puede hablarme y puede decirme, tú no lo digas, porque tú lo estás diciendo por esta motivación que hay en tu corazón. Tú no lo digas. Entonces, para eso tenemos Espíritu Santo. ¿Cómo renuevo mi mente? Dejando de hablar malas palabras y ahora no solo dejándolo de hacer, sino tengo que hacer lo que sigue, que es hablando buenas palabras que sean edificantes para quien las oye. Y lo menciona hermoso el apóstol Pablo, según la necesidad del momento, dice la Biblia de las Américas. Y por último, en este pasaje mencionamos, ¿qué número fue? El último. El último fue, no entristezcáis al Espíritu Santo. Ok, entonces se nos perdió el número. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El que se viste del nuevo hombre, ¿cómo renuevo cada día mi forma de pensar teniendo presente que no debo entristecer al Espíritu Santo? A lo mejor pues varios podemos decir, uy, así que chiste, ¿no? Ya, ya se nos cayó uh, el juego aquí. Debemos de tenerlo presente en nuestra mente. No debo entristecer al Espíritu Santo. Y fíjese, el apóstol Pablo concluye para que recordemos. ¿Por qué? Dice, versículo 30, Efesios capítulo 4, versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, entonces el sello que tiene nuestra vestidura lo puso el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, no lo entristezcáis. Ese es el vestido del nuevo hombre. Esa es la parte importante que nosotros debemos de considerar, porque así es como se renueva nuestra mente. Bueno, vamos a ya a la parte final de esta enseñanza. Hebreos capítulo 8, versículo 10, ya lo tenemos ahora sí ahí en pantalla. Dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Perdón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Déjeme, le pongo otra versión. Vamos a ver dos versículos y vamos a ver dos versiones. La Biblia de las Américas y ahora viene la versión castellana. Viene la versión castellana, dice, esta será la alianza que yo sellaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. No se me olvidaron ahí las palabras con acento, sino así viene de de la Biblia que utilizamos. Mis leyes pondré en su conciencia y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se acuerda que hasta ese pasaje lo utilizan los que se van a casar? Utilizan lo que Ruth le dijo a su suegra, ¿no? Yo espero que todo el mundo sepa quién le dijo a quién, ¿no? Eh, y Ruth le dijo a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios eh, y tu pueblo será mi pueblo. Y cuando Dios le dice eso al humano, al hombre,
Se lo dice en el contexto, necesitas tener mi ley en tu mente. Versión castellana, en tu conciencia. Yo la voy a poner ahí, yo te la voy a recordar y voy a escribir en tu corazón. Déjeme leerle ahora el versículo, capítulo 10 de Hebreos, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y fíjese ahora cómo lo dice al revés. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. En el versículo anterior decía, pondré mis leyes en su mente y escribiré en el corazón. Pero ahora aquí cierra el ciclo y dice, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y vamos a ver la versión castellana. Dice, esta será la alianza que sellaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Mis leyes pondré en su corazón y las escribiré en su conciencia. Esto es lo que sí el Señor hace cuando nosotros le buscamos, oramos y hacemos un pacto con Él. Este fue el pacto que hizo Dios con Israel. Si yo hago un pacto con el Señor, lo que el Señor hace es escribir su ley en mi conciencia, de tal suerte que aún en mis sueños, mi conciencia me recuerda lo que la ley de Dios dice. Y bueno, vamos a concluir ya este estudio con estos versículos. Romanos 7:23 en la versión 60 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el apóstol Pablo dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? Acabamos de leer en Hebreos capítulo 10 que la ley de Dios escribió su ley en nuestra mente. Recuerde, hacemos la referencia de nuestra cabeza, ¿no? Es ilustrativo, pero la ley de Dios, vimos en Efesios capítulo 4 que dice que se renueva en el espíritu de nuestra mente, que no precisamente estamos hablando del cerebro, sino estamos hablando de la mente, del espíritu de la mente. Entonces, la ley de los miembros, que es la ley del pecado, como aquí dice, se revela contra la ley de la mente, la ley del espíritu de la mente. Fíjense qué interesante estos versículos. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Aquel que no pone la mente en las cosas de Dios, entonces pone la mente en las cosas de la carne. ¿Quiénes ponen la mente en las cosas de la carne? Los que ya están adaptados a vivir conforme a la carne, los que ya, aquel que ya es dentro de su práctica diaria el vivir bajo los deseos de la carne. Aquel que no cae en el pecado, sino ya tiene su mente ocupada en ese tipo de cosas. Pero dice entonces, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Los que viven adaptándose al Espíritu de Dios, los que viven escuchando al Espíritu Santo, los que viven buscando a Dios, ponen las cosas, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Estamos en el versículo 5 todavía. Entonces, resumiendo, si yo vivo, esta es una evidencia, si yo vivo, más bien es una alerta, ¿no? Lo que está evidenciando en qué estoy. Si yo tengo mi mente puesta en las cosas de la carne es porque estoy adaptado viviendo en mi carne, es decir, estoy preparado para vivir carnalmente. Pero si yo regularmente pongo mi mente en las cosas espirituales es porque estoy adaptado para vivir escuchando al Espíritu de Dios. Y versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Aclaramos que muerte, uno de los ángulos que le damos en el concepto bíblico es separación, separación de Dios. El que yo tenga la mente puesta en las cosas de la carne me separa de Dios. El que mi mente esté puesta en las cosas espirituales, en el Espíritu de Dios, me da vida de Dios y me transmite paz.
Aún yo esté en medio de la guerra, en medio de las dificultades, esa es la evidencia. Si yo ya tengo mi mente puesta en el Espíritu de Dios, recibo paz, aún en medio de las malas noticias. Ahora vamos a ver el versículo 7 y luego el versículo 8. Ya que la mente puesta en la carne, este es el punto importante. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera quiere hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, concluimos esta parte que dice, la mente puesta en la carne es una mente enemiga de Dios. Esa mente, la mente enemiga de Dios es la involución de la mente carnal. La mente carnal involuciona a convertirse en una mente enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque el que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede hacerlo, va a arrastrar a otros, va a querer que otros le acompañen a no sujetarse a la ley de Dios. Pero concluyendo, entonces, la mente puesta en las cosas de la carne, ¿cuáles eran las cosas de la carne? Vimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Gálatas capítulo 4 habla acerca de las obras de la carne, o capítulo 5. ¿Y por qué es enemiga de Dios? Porque no se sujeta, la insujeción, y porque no puede hacerlo. Y el versículo 8 termina diciendo, y los que están en la carne, los que tienen la mente puesta en las cosas de la carne, no pueden agradar a Dios. Y Romanos 14:5, este par de versículos es el final. En la versión Reina Valera, fíjese ahora cómo piensa alguien que tiene la mente puesta en las cosas de Dios. Romanos 14:5 dice, el apóstol Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Está hablando cómo cada quien tiene su opinión. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, uno puede hacer diferencia entre cada día y otro juzga que todos los días son iguales. Los versículos posteriores a esto, el apóstol Pablo dice, así que si uno quiere comer, pues coma en el Señor, y si otro no quiere comer porque dice que va a ayunar, eso ya se lo agregué yo, pues no coma, pero háganlo todo en el Señor, porque cada uno está convencido por su propia mente. Fíjese entonces, si yo estoy convencido por mi mente, o sea, yo actúo de acuerdo a lo que estoy convencido. Fíjese cómo actuaba el apóstol Pablo. Romanos 8:39. Él decía, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerda lo que vimos entonces? Decía, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo tenía la mente puesta en las cosas del Señor, entonces ¿de qué estaba convencido? De que nadie lo podía separar del amor de Dios. Nadie podía separarlo, ni el propio pecado, ni la vida, nada lo podía separar del amor de Dios. Entonces, cuando yo enfrento distintas situaciones, las enfrento de acuerdo a lo que tengo en mi mente y de lo que estoy convencido. Si estoy viviendo con la mente puesta en las cosas de la carne, no voy a tener este tipo de pensamiento. Voy a tener el tipo de pensamiento como lo tuvo Judas, no merezco y no hay perdón para mí y prefiero el suicidio. Voy a tener el tipo de pensamiento como las hijas de Lot, se nos acabó la vida y lo único que podemos hacer es seguir pecando. Voy a tener la mente como Job al principio, ¿no? Él ya se veía morir y él dijo, maldito el día en que nací. Y si yo tengo la mente puesta en las cosas de la carne y no
tengo el proceso de renovar constantemente el espíritu de mi mente, no voy a estar convencido de este tipo de cosas. Puedo tratar de convencerme a mí mismo, pero no estoy convencido. ¿Cómo trato de convencerme a mí mismo? ¿No? Estoy forzándome, sí, yo creo en el Señor, y ay, la provisión me va a llegar, sí, 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 el Señor no me va a dejar, ay, el Señor no me va a dejar, el Señor va a hacer algo, y ay, Señor, tú dijiste que ahorcas, pero no aprietas o algo así, que el agua llega hasta donde, no, Señor, ayúdame, y ya todo desesperado uno, ¿no? Estoy tratando de convencerme a mí mismo, pero cuando mi mente está ocupada en las cosas del Espíritu, tengo la ley de Dios en mi conciencia, tengo la ley de Dios que está trabajando en mi mente. El apóstol Pablo decía, estoy convencido que ni los ángeles me pueden separar del amor de Dios, que ni los poderes venideros, que ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. El salmista David decía en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Estaba convencido David, ¿a dónde huiré? Aunque me vaya a las tinieblas, aunque me vaya al Seol, muy parecido a lo que decía el apóstol Pablo. No puedo huir de tu presencia, estoy convencido, no me tengo que convencer a mí mismo diciendo el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, no me va a dejar, el Señor está conmigo. Y yo con ese grado de convencimiento aumento mi fe. No es así. Es cuando yo estoy renovando el espíritu de mi mente. Y como vimos que una de las formas de renovar el espíritu de nuestra mente es diario vestirme del nuevo hombre. ¿Y qué hace el nuevo hombre? Ve su vestidura y de menos leímos como 10 cosas, yo creo, sí, como 10, ¿no? Leímos como 10 cosas de que deja de hacer lo malo y no se queda solo dejando de hacer lo malo, sino ahora hace lo bueno. Es decir, potencializa lo que antes hacía mal. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, porque sólo así vamos a estar convencidos de lo que está escrito es real para mí. Es real de que nada me puede separar el amor de Dios. Es real de que el Señor está conmigo. Es real de que su amor me sostiene. Es real. ¿Cuándo va a ser real? No cuando yo me convenza a mí mismo diciendo amén, amén, amén a todo lo que creo y dicen otros, sino cuando yo tengo mi mente puesta en las cosas del Espíritu. Amén y amén. Hasta aquí vamos a dejarle, vamos a hacer una oración, vamos a continuar este tema el próximo jueves. Acompáñenos, recuerde, 7:30 de la noche, pero primero vamos a hacer una oración para poder sellar esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos en esta noche que hemos podido ser expuestos ante tu palabra. Tu palabra dice que en algún momento lo vimos 12 ministraciones de tu palabra, que es como fuego que consume, es como martillo que quebranta, pero también es como miel, que es como leche. Tu palabra, Señor, es lo que nosotros necesitamos para la condición que tengamos. Y si hoy tu palabra fue ese martillo que quebranta la mente endurecida, te agradecemos. Si hoy tu palabra fue, Señor, esa forma, esa luz que abre nuestros ojos y que alumbra nuestro caminar, te lo agradecemos porque es lo que necesitamos. Ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdanos a creer, Señor, en tu hermosa palabra y ayúdanos a entender que tu hermosa palabra es maravillosa y que trae libertad a nuestra vida. Hoy, con este estudio, Señor, que hemos terminado el día de hoy, te pedimos que sea renovado el espíritu de nuestra mente. Que hoy podamos tener, Señor, esa conciencia, ese convencimiento interno, esa convicción de lo que tenemos que hacer. Que si hemos hablado con malas palabras, ahora solamente no hablaremos con malas palabras, sino hablaremos palabras edificantes, que den gracia a los que nos oyen. En el nombre de Jesús lo pedimos.
Y te damos gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel, bondadoso, verdadero. Gracias, amado Señor. Reconocemos tu gran bondad y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, y toda la adoración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que le esperamos próximo jueves 7:30 de la noche. Que el Señor le bendiga.